Buenos días, el día de hoy nos encontramos con María Fernanda Vázquez Valencia. Es una doctora en Ciencias Humanas, es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín y también tiene un pregrado en Bacteriología. Bueno, María Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por invitarme al programa. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo una bacterióloga termina enfocándose como en todo este cuento de la historia y las ciencias humanas? Bueno, yo creo que yo nunca fui una bacterióloga común, ¿cierto? Yo creo que yo estudié en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de Antioquia pues uno siempre tiene como, bueno, en cualquier universidad, pero yo creo que en la de Antioquia en particular uno siempre tiene como la posibilidad de conocer gente como de otras facultades. Bueno, yo desde los primeros semestres yo me acerqué mucho a la gente del lado de allá, como se decía en esa época en la universidad, que era toda la parte pues como de ciencias sociales, de ciencias humanas, y empecé a interesarme mucho por las ciencias sociales y humanas. Sin embargo, a mí me gustaba mucho la bacteriología y pues lo terminé, nunca pensé en dejarlo, lo terminé porque también es un área de las ciencias de la salud que me gusta mucho, pero siempre tuve como esa inquietud por las ciencias humanas porque siempre he sido una persona como muy crítica, me gusta el soporte epistemológico de las cosas, entonces yo creo que por ahí fue. Y después pues me enteré que existía la maestría en Historia en la Universidad Nacional y por ahí me fui yendo. De todas maneras nunca me dediqué pues como a la bacteriología como profesión, sino que lo dejé pues como a un nivel teórico y me dediqué más a esa relación entre la historia, la sociología y las ciencias de la vida o las ciencias de la salud. Y bueno, ¿cuál fue el tema que más te llamó la atención al entrar al mundo de la historia? Yo creo que definitivamente el haber estudiado en una facultad de salud, en bacteriología, eso me orientó mucho hacia lo que es las ciencias, la historia de las ciencias, ¿cierto? Bueno, entonces ya como para empezar en el tema, ¿cómo contrastas el tema de hoy en día de lo político y lo social respecto al trato pues como de la sexualidad y de la moralidad y el derecho de la mujer? Bueno, el tema que ustedes escogieron para mí es muy, muy interesante, es un tema que yo hace mucho tiempo no trabajo, pero es un tema que siempre, digamos, aparece aquí y allá en todos los trabajos que yo he hecho, ¿cierto? Que es el tema al que te refieres, Alejandra, es el tema del aborto y los delitos sexuales, junto con una compañera muy querida que trabaja en la Universidad Cooperativa de Colombia. Nosotros hicimos una investigación que contemplaba qué era lo que se pensaba sobre el aborto y los delitos sexuales a finales del siglo XIX en Colombia, ¿cierto? Y lo que nosotros podemos ver a partir de ese proyecto, lo que nosotros vimos a partir de ese proyecto es que el tema del aborto y de los delitos sexuales, que en esa época pues los delitos sexuales digamos se tipificaban diferente, vamos a decir, hay una serie de delitos que se van a contemplar en eso que nosotros llamamos como delitos sexuales, después podemos hablar un poquito más sobre eso. Que van a contemplar también lo que es todo lo que tiene que ver con los abusos, todo lo que tiene que ver con los estupros, con las violaciones. Entonces nosotros lo que vimos es que es un tema que no ha cambiado mucho desde el siglo XIX, o sea que en sus problemáticas principales él sigue siendo esencialmente igual hoy en día, ¿cierto? Porque sigue pesando, digamos, toda esa idea de la mujer como una mujer que es seductora, que ella es la que causa, digamos, como el problema para que le sucedan cosas, ¿cierto? Yo creo que eso es una cosa que es una constante que todavía se vive hoy en día. De hecho, nosotros escuchamos mucho cuando le sucede algo a una mujer, sea que es abusada o sea que es acosada o cualquiera de esas cosas, pero esa ropa que tenía puesta, ¿cierto? Entonces hay todavía, digamos, es un tema en el que todavía se acusa como a la mujer siempre de ser como ella la culpable de provocar ese tipo de situaciones. Y por otro lado, pues el asunto del aborto es un tema que hoy más que nunca, yo creo que en América Latina sigue siendo un tema muy problemático, y especialmente en esta época en la que hay, digamos, como una vuelta a un conservadurismo muy fuerte a través de los gobiernos, digamos, latinoamericanos y colombianos, pues, para decirlo.
Y es muy interesante porque eso sucede también en el siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX lo que vamos a ver es que hay, al finales del siglo XIX, que es a partir del momento en que nosotros hicimos el proyecto, lo que vamos a ver es que hay un momento de conservadurismo muy fuerte en el país, ¿cierto? ¿Qué pasa? No sé si ustedes saben mucho de historia de Colombia, pero la idea es lo siguiente. A lo largo del siglo XIX, digamos que van a haber como varias etapas de la conformación de lo que serán los estados, ¿cierto? Lo que serán las naciones. Porque acuérdense que en 1810 y en la mayoría de los países a principios del siglo XIX, lo que vamos a ver es que va a haber una independización, ¿cierto? Se van a independizar de la colonia la mayoría de los países, incluyendo Colombia, y va a empezar una lucha o un problema. ¿Por qué? Por construir lo que será la nación, ¿cierto? Entonces, van a comenzar todos los problemas entre los conservadores, entre los liberales, y va a haber, una serie de conflictos, una serie de problemas que van a disputar siempre, digamos, como unas élites, unas personas ricas, digamos, que son las que controlan el país, y el resto de la población, ¿cierto? Que en esa época no eran ni ciudadanos ni nada porque no existían ni derechos. Pero va a haber un periodo que es muy interesante en Colombia, en la mayoría de los países latinoamericanos, que es más o menos a la mitad del siglo XIX, y es que es un periodo liberal. Entonces hay una serie de cambios liberales que son muy interesantes y que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos civiles. Entonces, por ejemplo, el matrimonio civil fue una cosa que el gobierno liberal impuso durante el siglo XIX. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que a pesar de que era un periodo muy liberal, digamos, ese periodo que fue, aunque fue corto, fue intenso, que fue toda una batalla por ejemplo, sacar a la iglesia del control social y del control de la educación y de ciertos derechos civiles. Entonces, digamos, a pesar de que es un periodo muy liberal, las mujeres no siguen siendo, digamos, siguen teniendo el mismo papel que tenían en la colonia. ¿Cuál? Ninguno, ¿cierto? Las mujeres se tenían para tener hijos, o sea, eso era como una característica. Entonces, este periodo liberal no fue que avanzó mucho en relación con lo que sería la inclusión de la mujer en los espacios de sociabilidad de la vida cotidiana. ¿Qué pasa? Pues ese corto periodo liberal en Colombia y en Latinoamérica sucedió también así. Va a tener muchas ganancias, pero las ganancias van a ser ¿para quiénes? Las ganancias van a ser para los hombres ricos y blancos, ¿cierto? Porque lo que eran las mujeres, los niños, los que se habían acabado de salir de la esclavitud, los pobres, pues eran como una masa de población que no tenía ni derecho ni tenía nada. Bueno, a raíz de todos esos problemas, digamos, que generaron los liberales en relación con esa ganancia de derechos, pues los conservadores van a tener muchos problemas con eso. Y va a haber una serie de guerras que ustedes las conocen muy bien en el siglo XIX, que es la eterna guerra del siglo XIX entre los liberales y los conservadores, que nosotros vamos a casi heredar hasta nuestros días, ¿cierto? Y pues va a venir un periodo a finales del siglo XIX, que es un periodo en el que vuelve el conservadurismo, ¿cierto? Porque digamos que el proyecto político liberal va a fracasar en términos generales y va a volver el conservadurismo. Cuando vuelve el conservadurismo vienen dos cosas que son muy importantes, y lo primero es que se hace una constitución, que es la Constitución de 1886, que es una constitución supremamente conservadora. Entonces, digamos que aquellas ideas que podían servir para que las mujeres tuvieran, digamos, algún espacio diferente al doméstico, van a desaparecer totalmente a partir de esa constitución, porque vuelve a imponerse, vamos a decirlo así, todo un sistema patriarcal, ¿cierto? Es el hombre el que va a definir todo lo que sucede con la herencia de las mujeres. Y las mujeres tienen, por ejemplo, casas, va a definir todo lo que tiene que ver con los hijos, va a definir todo en su figura de padre y en su figura de esposo. Entonces, eso va a generar, digamos, como todo un sistema patriarcal, el que va a impedir de cierta forma que las mujeres tengan un reconocimiento como una figura social importante. Entonces va a hacer que ellas se queden como en el espacio doméstico. En ese espacio doméstico pues van a aparecer una serie como de estrategias también de las mujeres para ver cómo movilizarse en ese espacio. Ciertas, digamos, no es que las mujeres todas fueran santas y recatadas, lo que pasa es que había como unos espacios en los que podían hacerlo y otros en los que no. Entonces,
hay muchas similitudes como en estos dos momentos, en ese momento de finales del siglo XIX, y si nosotros vemos hoy en día todo el problema del aborto y los delitos sexuales, siguen siendo lo mismo, porque además por la vuelta al conservadurismo pues van a volver una serie de concepciones sobre eso. No, y yo creo que siempre se va a ver lo mismo, simplemente que como que es diferentes épocas, pero entonces también está, siempre ha estado lo del aborto, que nunca se ha estado de acuerdo con esto, con maltratar a la mujer, todo ese tipo de eventos y sucesos siempre han estado presentes en cuanto a que no importa la época, pero nunca se ha estado de acuerdo pues como con eso.